Hola, mi nombre es Ana Lilia Mora Corona. Soy del primer semestre de la carrera de Psicología del Instituto Rosario Castellanos y en este momento, en este video, vamos a abordar el origen fenomenológico de la violencia en la Ciudad de México utilizando las perspectivas de los filósofos Descartes, Leibniz y Spinoza. Me gustaría empezar un poco mencionando algo de lo que nos postularon estos tres filósofos, empezando por Descartes. Algo importante que él nos dejó es la duda metódica, que para él era el poner en duda todo, toda la realidad, todo conocimiento que él ya había adquirido y traía. Él decía que se tenía que derrumbar todo para poder construir de nuevo el edificio del conocimiento. Él veía la realidad y decía que si veía el exterior, entonces todo tenía que existir, porque si no, entonces no existiría Dios, ya que Él nos trató de explicar la realidad en base a la existencia de Dios. Dios era el creador de todo. Si Él entonces dudaba de la realidad y la realidad que veía no era lo que era, entonces quería decir que Dios lo estaba engañando. Pero Dios no podía hacer eso, ya que Él era un ser perfecto, infinito, bueno, veraz e incapaz de todo engaño. Entonces, para Él poder poner en duda todo, creó lo que Él llamó como el genio maligno. El genio maligno sí era capaz de engañar al individuo mostrando una verdad que no existía. Pero a pesar de todo eso, Dios era más fuerte. Su omnipotencia de Dios era más que lo que el genio maligno podía poner en la realidad del individuo. Todo afuera de tenía que existir porque si no fuera así, Dios lo estaría engañando. Él creía verdaderamente en la existencia de Dios con infinitas cualidades y la mentira no era una cualidad de la perfección. Entonces nos demuestra la existencia de Dios por medio de su pensamiento de perfección, ya que al ser el humano, un ser imperfecto, pero tener la conciencia de la perfección, quería decir que entonces la existencia de lo perfecto, la existencia del pensamiento perfecto tenía que venir de alguien más y por ende ese alguien más tenía que ser un ser perfecto. Ahora bien, Baruch Spinoza, a lo mismo que Descartes, basa su pensamiento en la existencia de Dios. Su pensamiento parte a raíz de Dios. Dios es la substancia que consta de infinitos atributos y la substancia la entiende y la explica a él como aquello que existe en sí. Para Spinoza diferencia que para Aristóteles la substancia existía en sí y existía por sí, es decir, que no necesitaba ninguna otra cosa para existir. Por ende, solo Dios puede existir por sí, sin necesidad de nada más. Solo Dios puede ser sustancia. Todo el resto de los seres dependemos directamente de Él. A diferencia de Aristóteles, que marcaba la substancia como el sujeto del predicado, el sujeto de lo que se predica, para Spinoza, Dios era la substancia. La substancia, repetimos, la entendía como aquello que existía por sí y en sí. Por ende, no necesitaba de nada más para poder existir, a diferencia de nosotros, que nosotros sí dependíamos completamente de la existencia de Dios para poder existir. Entonces, para Spinoza, Dios era infinito, único y necesario. Infinito porque no hay nada más no hay nada que lo limite. No existe nada que limite a Dios. Única porque no puede existir dos substancias iguales. Innecesaria porque existe en sí misma. Dios era la causa de todo, la causa de la existencia, es decir, que existía necesariamente porque su esencia implícita implicaba la existencia. Si no fuera así, entonces no sería una substancia. Algo interesante de Spinoza es que él sí nos mencionó desde un inicio el significado que le dio a las palabras que él utilizó, a diferencia de muchos pensadores de su época y de época más contemporánea,
que cuesta un poquito más de trabajo poderlos entender gracias a que no entendemos muchas de las connotaciones que ellos les dan. Spinoza no, Spinoza sí nos dio una perspectiva de las palabras que él utilizó y el significado que él a su vez les estaba dando en su pensamiento, en sus escritos. Entonces, recordemos que Dios es la substancia que consta de infinitos atributos, porque los atributos entonces son expresiones o manifestaciones de la esencia de Dios ante el entendimiento. El atributo no es independiente a Dios, no era aparte de Dios. El atributo es la misma substancia expresada de un modo diferente, de un modo determinado. Por ende, Dios es causa de todo, es una causa necesaria para la existencia. Todo lo que hace, todo lo que produce le viene impuesto por naturaleza. No está en la mano de Dios producir o no producir cosas distintas de las que ella produjo y produce. Dios está obligado a obrar y a obrar como obra por su propia naturaleza. Es lo que nos explicaba y nos decía y pensaba Spinoza. El hombre no es substancia, por ende, entonces la única substancia para Spinoza era Dios. El hombre no era substancia, el hombre simplemente era la unión de dos modos o atributos de Dios, que en este caso era la extensión y el pensamiento. Los modos se dan solo en la substancia, o sea, en Dios. Sin la substancia no existieran los modos tampoco. Por ende, todo forma parte de lo mismo. No son cosas aparte, todo formaba parte de Dios. Al final de cuentas, nosotros formamos parte y tenemos una parte de Dios. Algo que nos mencionaba también Spinoza es la naturaleza naturalizada, que se refería a la naturaleza que genera, Dios como causa de todo. Y el mundo era la naturaleza naturata, que quiere decir que era la naturaleza generada, los efectos de dicha causa, o sea, los efectos de Dios. El mundo no era algo aparte de Dios, el mundo no era distinto a Dios, el mundo en sí era una manifestación de lo que era Dios. Y ahora pasando por Leibniz igual busca entender el porqué de las cosas, porqué de la existencia basándose en la concepción aristotélica, a diferencia de lo que nos decía Spinoza. Leibniz se basó en la concepción aristotélica de las causalidades para poder explicar el porqué de las cosas. En la concepción aristotélica existen 4 causas: la eficiente, la material, la formal y la final. La eficiente es quién lo produjo, lo material es de qué está hecho, lo formal qué forma tiene y al final qué función cumple. Así es como Leibniz logra establecer la teoría de la razón suficiente. Esa teoría nos explicaba el porqué de las cosas son de un modo y no de otro. Explica por qué todo debe y se debe a una razón y a un sentido de ser como tal. También nos decía que se vive en el mejor de los mundos posibles. Todo cuanto existe se debe a que necesita una razón suficiente para existir. Cada ser en sí necesita de una substancia indivisible y única que muestre lo que cada cosa es en sí mismo y por sí mismo. Según Leibniz, a esto le da la concepción de la mónada. La mónada no es más que aquella substancia indivisible y única que muestra nuestra verdadera esencia, la verdadera esencia de las cosas. No es otra cosa que una substancia simple. No es, aquí Leibniz no le da el mismo significado a substancia como lo hace Spinoza. Spinoza marca la substancia como Dios, como único. En este caso, Leibniz marca a la mónada como una sustancia simple que entra en contacto con otras para formar compuestos. Los llamaba microcosmos en el mundo entero, es decir, cada mónada está contenida las características de la totalidad del mundo. Puede percibir al mundo y puede ser también percibida por el mundo, aunque no exista conciencia de la mónada
en ellos, en el mundo. No importaba que no lo pudiera ver. El hecho de que no se pudiera ver, que no se pudiera tocar, que no se pudiera palpar, no quería decir que la mónada no existía. Al final de cuentas, la mónada era la parte más indivisible del ser. Así es como la mónada la asume o la relaciona con el alma, con el espíritu, con la esencia de las cosas. Todas las mónadas revelan a su vez la perfección de Dios. Todas las mónadas eran y son creación de Dios. Esta mónada tiene una constitución espiritual y lo único que realmente es individual es el espíritu. Y entonces el espíritu es el único que es una substancia. A diferencia de nuevo de Spinoza, Dios no es una substancia y todo lo demás es un atributo, sino que el espíritu es la substancia para Leibniz. Todo animal, todo objeto, todo humano posee un espíritu único e indivisible que le otorga su esencia misma. El espíritu, por ende, es la mónada. La mónada, a pesar de que no el entorno no la perjudica, el entorno no puede entrar en ella, sí se comunica con la materia, pero todo lo hace a través de la sincronización divina. Por eso decía que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Gracias a la sabiduría divina, todo en cuanto tiene una razón suficiente y para ser así, sencillo. No, no veía a la mónada como algo que se juntaba con algo más. La mónada era la parte más pequeña, más indivisible y más que mostraba tal cual la esencia de las cosas, de los animales, de los objetos, del ser humano. Entonces, por ende, la existencia está en una sincronización tan perfecta que si bien la materia y la mónada no tienen la misma esencia, no hace falta que se comuniquen para que puedan actuar como uno solo, sino que mediante la gracia divina ambas saben lo que ocurre entre ellas y así pueden actuar en consecuencia. De la misma forma, las mónadas no se sincronizan entre ellas, pueden interactuar, pero todo es gracias a la sincronía divina. Entonces la mónada es aquella razón suficiente para que las cosas sean y no de otra forma. Así bien, ya teniendo un contexto un poquito más amplio de lo que estos autores nos mencionaban, trataremos de explicar el origen de un problema que está azotando fuertemente a nuestra ciudad de México, que en este caso es la violencia, pero vamos a utilizar las perspectivas de estos grandes pensadores, de estos grandes filósofos, Descartes, Spinoza y Leibniz. El fenómeno de la violencia no es algo nuevo, no es algo reciente, siempre ha existido la violencia y esta es una manera de respuesta que tenemos los seres humanos. Sea buena o sea mala, todo va a depender de los ojos y la perspectiva de quién y en dónde lo mire. Así va a ser. La violencia es simplemente una respuesta. En este momento la violencia que nos atañe, que vamos a tocar en este punto, es esa violencia mala, esa violencia viéndola desde el punto de vista ético y moral, la cual está azotando muy feo y está afectando demasiado a la sociedad mexicana. Esta problemática es algo que en los últimos años ha ido en un aumento y un aumento bastante exponencial y bastante preocupante porque estamos llegando en un momento en el cual está tan normalizada que de verdad es de preocupación el ver cómo en la Ciudad de México ya estamos tan acostumbrados, estamos llegando a un punto como se dice, el pan de cada día. Es el pan de cada día saber que hay muertos, que hay robos, que hay asesinatos, que hay asaltos, que hay narcotráfico, que hay impunidad. Entonces es ahí donde radica el problema. El problema tal vez no es quizá la violencia, porque volvemos a repetir, la violencia es una forma de respuesta, es una forma de supervivencia, inclusive. Pero esta violencia que estamos viviendo es una violencia que nos está dañando mucho y nos está perjudicando como sociedad, evidentemente. Ya no es que se ejerza desde una respuesta literalmente de supervivencia. Ya la violencia que está ejerciendo en este momento, que se está ejerciendo y que está creciendo exponencialmente, es esa que va con toda la intención de dañar a otro ser.
a otra persona, a otro animal, a otra cosa. Esa es la violencia que en estos momentos vamos a abordar. Ahora bien, los tres autores mencionados nos explican la existencia a través de la concepción de Dios, los tres, de diferentes puntos de vista, pero los tres se basan en la existencia de Dios para poder explicar la existencia de la realidad, la existencia de lo que somos, la existencia de lo que somos como seres humanos. A Dios lo concebían como algo perfecto, lleno de inmensas virtudes, infinito, simplemente algo completa e enteramente perfecto. Pero hay algo que hay que recalcar. No veían a Dios como lo conciben, como lo representan la religión cristiana, la religión católica, que lo representan como un hombre bondadoso, muy bondadoso, pero al final de cuentas hombre. Spinoza, Descartes y Leibniz no ven a Dios como un hombre, simplemente ven a Dios como algo, desde su punto de vista, como algo necesario para la realidad, para la creación, pero nunca nos mencionan a Dios como un hombre, porque nosotros no somos perfectos, porque el hombre no es perfecto. Y si decimos que Dios entonces es hombre, entonces ya no sería perfecto. Entonces esos atributos, esa inmensa bondad, esa inmensa perfección ya no existiría ni sería lógica. Bueno, concibiendo esto, algo que también hay que recalcar y que nos recalcaron muy bien es justamente eso, que el hombre no era perfecto, que el hombre ni siquiera nunca ha estado cerca de ser perfecto. No, no es el hombre que la religión cristiana nos ha querido vender, no somos lo que ellos dicen. El hombre es imperfecto, por ende tiene errores, por ende se equivoca, pero todo, como lo decía Leibniz, todo tiene una razón de ser, todo es por algo, por alguna razón, por alguna esencia en especial. El hombre simplemente, como lo marcan los autores, es una expresión de Dios. Y así a su vez contenemos algo de Él, pero no somos Él. Tenemos algo de Él, pero no somos igual a Él. Jamás vamos a estar a la altura del Dios que ellos nos hablaban. Tampoco somos seres independientes a Dios o seres aparte, ya que al ser la creación de Él, como lo mencionaba Spinoza, o ser una expresión de Él, como nos decía Leibniz, tenemos algo de Él en nosotros, como el pensamiento, algo que nos marcaba Descartes, que el pensamiento, que la capacidad de pensar era algo que Dios nos había brindado, era un atributo que Dios nos había dado, y gracias a ese pensamiento era que existíamos, porque el pensamiento no podía venir de la nada, el pensamiento venía de nosotros, venía de alguien. Si nosotros pensábamos así, es una de las formas en que Descartes aseveró la existencia de la realidad. Si nosotros lo pensamos es porque existe. Si tengo pensamiento, entonces existe. El pensamiento no viene de la nada. El pensamiento tiene que venir forzosamente de alguien. En este caso era él, en este caso era yo, en este caso es la persona que esté pensando. Entonces, no es que pensemos que, no es que lo que pensemos sea lo que Dios quiere que pensemos, sino que más bien Él nos dio la capacidad de pensar. Simplemente nos dio ese atributo, uno de los grandes atributos con los que Dios contaba. Así pues, volviendo al tema de la violencia y el crecimiento que está en la Ciudad de México, los tres autores nos mencionan y hacen hincapié en que Dios es el creador de todo el mundo, el creador de todas las cosas y de todo lo que existe en este mundo. Es el creador del hombre, el creador de la realidad, el creador de todo cuanto exista. Dios es el causante de todo eso. Es una forma de expresión de Dios. Entonces podemos decir que Dios es el causante y el creador de dicha violencia que se está viviendo en México. Tal vez la respuesta a esta pregunta es muy ambigua porque sí y no. Digo esto porque recordemos que nuestros autores nos mencionan las infinitas virtudes de Dios,
de esa perfección que él representaba, de esa inmensa bondad que nos menciona Descartes. Es un ser tan perfecto que no sería capaz de engañarnos. Efectivamente, Dios no es capaz de engañarnos. La violencia no es un engaño de Dios. La violencia es palpable, es algo que podemos ver y que estamos viendo y que estamos realmente viviendo. Pero si nos hablan de una inmensa bondad y perfección de un Dios, ¿cómo es posible que sea el creador de algo tan malo? ¿Cómo es posible que sea el creador de una problemática de violencia que estamos presentando y viviendo en la Ciudad de México desde hace más de 10 años? Pues bueno, recordemos lo que nos decía Leibniz, que todo se debe a una razón y un sentido de ser. Todo existe por una razón. Si entendemos esto, podemos entender y darnos cuenta que el que Dios sea el creador de esa violencia no quiere decir que lo hizo con el afán de dañar, con el afán de perjudicar, ya que es el creador de la violencia porque Dios es el creador del hombre. Y nosotros como hombres somos los que estamos generando y realizando y llevando a cabo esa violencia. No es algo que haya hecho realmente con el afán de dañarnos o de perjudicarnos, como muchos podríamos pensar, y poner en duda la bondad de Dios. No, no es así el asunto. Más bien nos hace falta entender la esencia de la violencia, la razón de la existencia de la violencia que Dios está creando, no de la nada, sino primero nos crea a nosotros y por ende la violencia como respuesta. Entonces, si la violencia es una respuesta, entonces también es una manifestación de Dios. Tampoco es que sea un error o como ya se menciona o como nos mencionó más bien el mismo Leibniz, existe una gran sabiduría divina que todo, como bien lo dice, todo tiene una razón suficiente para ser. Existe una sincronización tan perfecta que el hecho de que exista la violencia tiene y debe de tener su razón de ser. Spinoza nos dice que Dios es una causa necesaria, ya que sin él no existiríamos. También nos dice que todo lo que produce viene impuesto por su naturaleza. Tiene maneras simplemente distintas de manifestar su esencia. Entonces, volvemos a lo mismo. La violencia es una forma de manifestación de Dios. Retomando el principio de la razón suficiente, planteada justamente por Leibniz, la violencia nos hace sufrir. La violencia nos está creando conflictos. La violencia nos está dañando y nos está perjudicando de muchas maneras. Pero Dios no creó la violencia para perjudicar. Dios nos expresa en la violencia para dañarnos a nosotros como sus creaciones, porque al final de cuentas sería el estarse dañando él mismo, porque recordemos que nosotros somos una parte y tenemos una parte de Dios. Nosotros como seres humanos hay que recordar que también podemos estar llenos de virtudes, porque al final somos una expresión de Dios, una expresión de esas inmensas virtudes y esas inmensas bondades. La perfección que si nosotros decimos que Dios creó la violencia para perjudicarnos, entonces estaríamos entrando en una contradicción, porque entonces Él solito se estaría dañando. Entonces, más bien la expresión de la naturaleza de Dios por medio de la violencia no es más que por la razón para poder concebir realmente un mundo mejor al que tenemos. No es que exista la violencia con la razón de dañar, de perjudicar, sino más bien es para mejorar, para evolucionar hacia el bien como una sociedad. Porque ¿cómo entonces podríamos mejorar si no hemos entonces experimentado algo peor? Si no hemos vivido algo peor, entonces no podemos concebir algo mejor. Leibniz marcaba mucho y nos decía que este mundo es el mejor posible donde podríamos vivir. Y no es que fuera pesimista, como muchos en su momento lo tomaron y como muchas personas lo pueden llegar a tomar como una persona pesimista. No, no es que fuera pesimista, sino lo que dijo es el mundo que concibimos es el mejor posible, porque al final de cuentas somos
El mundo es la expresión de lo que nosotros somos. El mundo que estamos viviendo es simplemente la expresión de lo que nosotros somos. Entonces, ¿cómo vamos a poder coincidir o pensar en un mundo mejor si nosotros no somos algo mejor? Leibniz nunca dijo que por el hecho de que este mundo sea el mejor posible no podría mejorar. Eso jamás lo dijo. Eso en sus escritos no venía. No dijo eso, sino más bien que el mundo que tenemos es lo que somos como hombres, la expresión que nosotros estamos siendo como hombres. ¿Cómo podemos imaginar o concebir un mundo mejor si no hemos experimentado algo peor? No necesariamente necesitamos experimentar algo para poder saber si eso no es lo que queremos. Pero entonces, si hablamos de que la violencia, su razón no es perjudicar, sino mejorar, ¿por qué entonces ha ido en un incremento exponencial? ¿Por qué entonces en lugar de haber logrado transmutarla, estamos estancados en ella y cada vez estamos más sumidos en ella? No es que Dios nos esté impidiendo hacerlo, sino que como seres humanos no hemos logrado ver el porqué de la violencia, no hemos podido llegar a encontrar su verdadera esencia de la violencia. Entonces me preguntaría yo, ¿por qué? ¿Por qué pareciera que nos hemos vuelto ciegos? ¿Por qué pareciera que muchos llevamos una venda en los ojos que no nos está permitiendo ver el alcance y la problemática que está teniendo como consecuencia esta violencia? Quizá la respuesta la podremos encontrar en algo que nos mencionó Descartes, que fue el genio maligno. Descartes nos decía que el genio maligno es capaz de engañarnos y de distorsionar la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos. Y claro, no podría ser obra de alguien más que de él, de ese genio maligno, porque recordemos que Dios es perfección. Dios tiene inmensas cualidades, inmensas bondades, y entonces no podría ser capaz de engañarnos, porque si entonces nos engañara, entonces ya no sería un ser perfecto, entonces esa perfección se perdería, entonces caeríamos en una gran contradicción. Dios no es capaz de engañarnos, si bien no lo menciona Descartes. El único capaz de hacer algo así es el genio maligno. Entonces, es ese genio maligno el que nos está distorsionando la realidad de lo que se vive en la Ciudad de México. Esa maldad nos está cegando, nos está logrando cegar y que nosotros veamos la razón del por qué Dios se está manifestando en la violencia. Aunque Descartes nos dice que dudemos absolutamente de todo, no podemos dudar en estos momentos de la existencia de la violencia, no podemos dudar de lo inmenso que está haciendo este problema en la Ciudad de México, ya que los estragos los estamos viviendo día con día, con día, con día. Los estragos justo de esa violencia son palpables, son cosas que podemos ver, los asesinatos, la violencia de género, los asaltos, el narcotráfico, la impunidad, día a día nos está sacudiendo y nos está diciendo en la cara, hey, aquí estoy, veme. Nos está aventando, nos está escupiendo en la cara las estadísticas, los números, las muertes, todo esto que está trayendo como consecuencia la violencia. No podemos decir que no existe. Descartes nos decía, si lo estoy viendo, existe, porque si no existiera, entonces yo no existiera, entonces Dios tampoco existiera, entonces caeríamos en una contradicción muy grande y no, la violencia se está viendo, la violencia, los asesinatos, todo como lo mencionábamos, es el pan de cada día y eso lo podemos escuchar en muchas zonas del país, en muchas zonas de la Ciudad de México. No es raro meterse a las redes sociales, prender el televisor y encontrarse con una noticia de que ya asaltaron, de que ya mataron, de que ya desaparecieron a personas, de que ya desaparecieron a mujeres. Recordemos el caso de los estudiantes
de Ayotzinapan. Esa es una verdad. Ese número, ese 43, es algo palpable. Algo que Descartes no podía y no se pudo llegar a cuestionar fue justamente las matemáticas, porque las matemáticas es algo que vemos. Es claro ver que 1 más 1 son 2. Es claro. Eso no nos pueden engañar. Es claro ver que 5 más 5 son 10. Porque es palpable, porque es visto. Lo mismo los números y las estadísticas de la violencia es algo que tenemos presente, no es algo que alguien se inventó. Porque entonces, si es algo que alguien se inventó, pues estamos muy mal, porque ¿qué tan malo tendría que ser esa persona para inventar algo así? Entonces, la violencia no es un invento, la violencia es una manifestación de Dios, pero el problema está radicando en que no estamos logrando ver realmente la esencia y la razón de por qué hay violencia. La razón no, y el hecho de que no estemos viendo y que muchas personas sigan cegadas por ese genio maligno en cuestión de la problemática de la violencia, está dando como resultado que no podemos transmutarla. No estoy diciendo que todos estemos en ese camino, porque está muy claro que muchas personas están en ese despertar, muchas personas están venciendo a ese genio maligno y están viendo la problemática y están diciendo, oye, basta, basta con tanto esto, basta, y están empezando a exigir y están empezando a pelear y están empezando a luchar. Pero aún así, todavía falta mucho, hay muchísima gente que sigue cegada, por desgracia. Entonces, retomando, si el problema es tan grave, ¿no sería más lógico pensar que esta violencia es producto de ese genio maligno? Sería quizá un poco más razonable, ¿no? En lugar de pensar que la violencia es una manera de representación de Dios, es una manera de expresarse de Dios, quizás sería más fácil decir, no, la violencia es del maligno. Pero no, la respuesta es no. El genio maligno no es el responsable de la violencia. Porque recordemos lo que nuestros tres autores siempre nos recalcaron. Dios es el creador y la causa de todo. Dios es una substancia como la llama espinosa, llena de inmensas virtudes y de perfección. Es decir, que la violencia es causa decir que la violencia es causa de ese genio maligno sería decir que ese genio maligno es más que Dios. Entonces, estaríamos diciendo que ese genio maligno está arriba de Dios y eso no puede ser, esa es una contradicción porque no hay nada más arriba de Dios, porque Dios es la razón y la razón y la causa de la existencia de todo en este mundo, de nosotros, del pensar, del ser, del razonar. Dios es esa causa. Entonces no podemos decir que el genio maligno es el creador de la violencia, porque al ver que es un problema tan fuerte, estaríamos diciendo entonces el genio maligno es más que Dios, el genio maligno es más poderoso que Dios. Y Descartes descarta por completo esa idea. Descartes dice, sí, el genio maligno existe, sí, el genio maligno es capaz de distorsionarnos la realidad, pero la bondad y la fuerza de Dios es más que la de ese genio maligno. Es algo que Descartes nos marca muy bien. Entonces, recordemos, no hay nada arriba de Dios. Entonces, volvemos a aseverar, la violencia es una manifestación de Dios. Pero el papel que está jugando este genio maligno es en la distorsión de la realidad. En la distorsión de la realidad de muchos habitantes de la Ciudad de México, que no les está permitiendo que vean y entiendan el alcance que está tomando la violencia. No les está permitiendo observar la verdadera razón de la existencia de la violencia, así como tampoco está permitiendo que veamos la verdadera esencia de los demás seres humanos. Por desgracia, no logramos ver más allá. Ese genio maligno se nos está poniendo aquí y nos está distorsionando todo y nos está distorsionando al grado de que ya lo vemos normal. Ya vemos normal que nos asalten, ya es más normal pensar, no voy a llevar tanto dinero porque me van a asaltar. Es más normal pensar, yo como mujer,
no me voy a vestir provocativa porque me van a dañar. Entonces, ¿cómo es posible que estemos llegando a ese punto? ¿Cómo es posible que estemos viendo la violencia tan normal que entonces yo me tengo que estar cuidando de que no me asalten? Entonces yo me tengo que estar cuidando de que el narcotráfico no me asalte. Entonces yo tengo que estarme cuidando de que el gobierno no me haga pedazos. Creo que ahí es donde realmente está el poder y la influencia que está teniendo este genio maligno. Nos está distorsionando completamente al grado de que ya lo normalizamos, ya lo vimos normal. Ya le pegan a la persona y es más fácil decir, pues quién sabe qué hizo, quién sabe dónde andaba. Aparecen hombres asesinados, hombres muertos y ay, quién sabe en qué estaba metido. ¿Y por qué no pensar por qué? ¿Qué llevó a que lo mataran? Por qué victimizar y rectivimizar a las personas? ¿Por qué hacer eso? Ahí es donde está jugando el genio maligno un papel demasiado, demasiado importante y en verdad nos está distorsionando la realidad a un grado preocupante. Nos está distorsionando al grado de que ya no somos capaces de ver más allá, ya no somos capaces de ver la esencia de cada ser humano, ya no somos capaces de ver la mónada de cada persona. Ya no estamos siendo capaces de eso. Entonces, así como tampoco nos está, vuelvo a lo mismo, así como tampoco nos está permitiendo ver la realidad, tampoco nos está permitiendo ver la esencia de los seres humanos, como nos decía Leibniz en la concepción de las mónadas, que nos dice que la mónada es la verdadera esencia de las cosas, nos habla de las mónadas como el alma, como el espíritu de las cosas, nos dice, nos habla de compuestos y al final nosotros como seres humanos somos compuestos de esas mónadas. Mientras nosotros como hombres no logremos ver o percibir esas mónadas, no podremos saber ni llegar a entender la verdadera razón de la violencia. Y por ende, no estamos llevando a cabo su razón, no estamos llevando a cabo la razón que vuelvo a repetir, la razón es la concepción de un mundo mejor, la progresión, el avance, el ser realmente algo mejor y dejar ahora sí de concebir a este mundo como el mejor posible. Ese genio maligno nos está jugando en contra al grado de que nos estamos volviendo pesimistas. Nos estamos volviendo pesimistas al verlo ya normal, al ver normal que me asalten en el transporte público, al ver normal que si una chica sale en minifalda le falten al respeto, que por el hecho de mostrar su cuerpo le da el derecho a los demás de hacerle daño, de violarla, de pegarla, de insultarla. Está distorsionándonos tanto al grado de que si alguien es una persona que le gusta disfrutar de su sexualidad, que le gusta vivir su vida, ya para nosotros es normal juzgar y decir y prejuzgar y tacharlo como la peor persona. Pero las cosas no son así, no estamos viendo realmente la mónada, el espíritu y la esencia de cada persona, la razón de ser de cada persona. Entonces, con esto no digo que el genio maligno le esté ganando a Dios, por supuesto que no. Pero sí está actuando en muchas personas, está perjudicando a muchísimas personas, está logrando engañar a muchos, está bloqueando la visión y la capacidad de poder observar y analizar la mónada de cada uno de los seres que habitamos esta ciudad. Entonces, he aquí el verdadero enemigo, he aquí el verdadero problema a vencer, el genio maligno. Ese genio maligno que nos está distorsionando la visión, la realidad. No se está negando el daño de la violencia, por supuesto que no se niega la violencia, pero sí hay que entender que la violencia tiene una muy buena razón de existir. Si Dios se está manifestando en ella, es por algo. Y si Dios es bondad, si Dios es perfección, tenemos que entender
que la razón de la manifestación de la violencia tiene que ser por algo bueno, no puede ser por algo malo. Dios es el creador de todo. Dios es el que nos está manifestando en todo lo posible. Entonces, tiene que tener una muy buena razón el que exista la violencia, el que exista la respuesta de la violencia. Lo que no tiene una buena razón es que nosotros no veamos más allá, que nosotros no podamos ver la esencia real de la violencia. La razón de existir de esta violencia es justamente el mejorar este mundo, el concebir algo mejor, cosas que el genio maligno no tiene, cosas que, como les dice su nombre, es maligno. Él solamente ve el mal. Pero si la violencia es una manifestación de Dios y nosotros somos una manifestación de Dios, tenemos una muy buena razón de existir y de estar aquí, de estar conviviendo en este mundo. Tenemos una muy buena razón para tener la violencia como una respuesta. No todo es malo. Lo que es malo es el no ver más allá, el no poder entender la razón de por qué de las cosas. Entonces, realmente el verdadero enemigo a vencer es ese genio maligno. El verdadero enemigo a vencer, el verdadero problema está radicando en que no estamos viendo la realidad que está provocando la violencia. El problema a vencer es la venda que traemos en los ojos, como las vendas y la forma en cómo cubren a los caballos para que no se distraigan y sigan ahí, sigan ahí, sigan ahí. Ese es el verdadero problema a vencer. La violencia, como lo mencionábamos al principio, siempre ha existido, siempre va a existir, porque es una respuesta que el ser humano ha tenido para poder sobrevivir. Pero lo que no tenemos y lo que estamos perdiendo es la capacidad de ver la esencia de las cosas, la mónada de cada uno. No estamos coincidiendo esa mónada, no la estamos viendo. El genio maligno ahí sí nos está ganando, no le está ganando a Dios. A Dios no le está ganando, porque Dios se sigue manifestando. Dios sigue y sigue presente y sigue presente y sigue presente. Nosotros somos a los cuales el genio maligno le está ganando y le está distorsionando de una manera tan grave que, vuelvo a repetir, llegamos a un punto de normalización que es preocupante, es bastante preocupante que como habitantes de la Ciudad de México sea más fácil y sea más normal el tener que cuidarnos para que no nos hagan daño, que el entender la violencia y poder transmutarla, poder crear un mundo mejor. Por eso siempre viviremos en lo que Leibniz nos decía. En este mundo es el mejor posible. Es la mejor concepción que pudimos llegar a tener del mundo. Nosotros no vamos a poder cambiar esa concepción hasta que no transmutemos, hasta que no cambiemos, hasta que no realmente veamos la verdadera esencia de la violencia. Y repito, la verdadera esencia de la violencia es transmutar, porque nos está sirviendo entonces la violencia como punto de partida, como punto de comparación para decir, esto no lo quiero, esto no lo necesito en mi vida. Pero muchas personas dicen, no lo quiero, no estoy a gusto, pero tampoco están haciendo nada para cambiarlo. Tampoco están haciendo nada para ser diferentes, porque para nosotros, para ese genio maligno nos está jugando tan en contra que es más fácil poder, en este caso hacia el gobierno, poder elegir al gobernante por medio de ver quién me da más dinero, a ver quién me da más despensa, a ver quién me da más ayuda, en lugar de realmente ponernos a investigar su esencia, su mónada de cada gobernante que se pueda postular. Y por desgracia es una realidad que se está viviendo en todas las alcaldías de esta ciudad. Se supone que somos una república
democrática. Se supone que nosotros elegimos a nuestros gobernantes por medio del voto libre y el voto democrático, se supone. Pero llegamos a un momento en el cual esa democracia ya pareciese que no existe. Existe el dinero, existe el a ver quién me da más, el a ver a quién le saco más. Ahí en esa acción se está manifestando el genio maligno, ahí en esa acción se está manifestando de tal forma que no nos está permitiendo poder observar y decir, ok, la esencia de esta persona no es muy buena, no es muy padre, entonces no lo quiero. Nosotros estamos en él, no lo quiero ya que vivimos en él y ya cuando estamos en él es más fácil agacharnos y quedarnos callados que en el luchar por algo mejor. Y todo lo justificamos con violencia genera más violencia. Pues sí, violencia genera más violencia, pero recordemos, la violencia es una manifestación de Dios. Si Dios se está manifestando por medio de la violencia es por algo y por algo bueno, no por algo malo, porque Dios no es malo, Dios es perfección. Y si Dios es perfección, todas sus manifestaciones están radicadas en esa perfección, en esa gran sabiduría, en esa sabiduría y en esa sincronía divina. Y sí, efectivamente, nosotros no podríamos comparar, como lo mencioné hace un momento, no podríamos comparar si no tenemos realmente un punto de comparación. Entonces, basándonos en los pensamientos, en las perspectivas de estos tres autores, efectivamente, Dios es el creador de todo. Dios es el creador y la manifestación por medio de la violencia, pero el genio maligno nos está jugando un papel bastante fuerte. Nos está distorsionando demasiado la realidad. El verdadero enemigo a vencer primero es el genio maligno. El genio maligno, mejor entendido como esa venda en los ojos. Ese es el verdadero enemigo a vencer. La venda de los ojos. Quitarnos la venda de los ojos para poder ver la esencia de las cosas, la esencia de la violencia. Hasta que no logremos ver la esencia de la violencia, no vamos a poder mejorarla, no vamos a poder cambiarla y no vamos a poder transmutarla, porque no la vamos a erradicar. No es algo que se va a erradicar, porque erradicarla sería atacar a Dios, erradicarla sería vencer a Dios, erradicarla sería un ataque directo contra Dios. Eso no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr. Porque si eso hacemos, nos atacamos a nosotros. Y sería atacarnos de nuevo a nosotros mismos y sería atacar a nuestro Creador. Más bien tenemos que entender el por qué y para qué. Para entonces sí poder concebir un mundo mejor. Pero hasta que no venzamos a ese genio maligno, el problema, la gravedad del problema va a seguir. La gravedad de la violencia va a seguir y va a ir cada vez más en aumento y en aumento y en aumento y en aumento, peor de cómo estamos ahorita. Y entonces sí, va a llegar un punto en que ya no vamos a poder concebir nada mejor y cada vez lo que concibamos va a ser peor y peor y peor. No hay que olvidar que la violencia no es una mentira. La violencia no es algo falso, no es un invento ni de Dios, ni del genio maligno, ni de nosotros mismos. La violencia existe por una razón. Y hasta que no encontremos esa razón, la violencia va a seguir avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Y por desgracia, cobrándose más seres humanos, más personas, y nos va a hundir cada vez más. Entonces, pues bueno, es todo por este video.
Espero les guste, espero lo entiendan, espero yo haya podido lograr explicar el fenómeno de la violencia basándonos y ayudándonos con las perspectivas de estos tres grandes pensadores: Descartes, Leibniz, perdón, me cuesta un poquito de trabajo pronunciarlo, y Spinoza. Buenas noches.